Te saludo desde Conciencia Auditiva. En este momento nos encontramos, mi querido amigo Gerardo Alvarado Hierro y yo, a punto de tomar un avión para ir a Dubái, pero solamente para unas vacaciones cortas porque no hay dinero. No, no es Dicho de verdad. paso. Gracias, saludo con mucho cariño a mi querido amigo Gerardo Alvarado Hierro. Y yo, como siempre, buen amigo, el doctor Carlos Barra Mulán. Bueno, y vamos con los bloques de la semana. Este bloque lo llamamos México Mágico y Misterioso. Empecemos por las campañas. Campañas y precampañas. Pues los problemas que enfrenta el INE en términos generales, lo que enfrenta el sistema mexicano político es ¿para qué diablos hacer una precampaña? ¿Para qué empezar desde estos finales de noviembre, principios de diciembre, arrastrarlo todo hasta febrero para que en febrero le llamemos campaña y volvamos a empezar, aparentemente? Claro, recordemos que lo que habíamos tenido históricamente eran esas campañas que duraban un año, ¿no? Donde el presidente, eso venía desde la época de Cárdenas, de Tata Cárdenas, del primer plan sexenal, donde él hizo el recorrido, inclusive a mula y a coche y a tren, por todo el país, y recogió y creó el primer plan sexenal. Ese fue el fondo, pero bueno, México cambió, es un México que tiene mayor interconectividad, tanto a nivel de condiciones electrónicas como a nivel de las propias vías de comunicación. Entonces me parece que una de las cosas que se dijo era que resultaba oneroso campañas muy largas y empezaron, claro, a acortarse. El INE legisló de tal forma que pudiera acotar el tiempo, pero quedó esta cuestión del proselitismo de pre-campaña que dice Gerardo y que a la gente no le cayó muy bien precisamente en un momento que era el momento de diciembre, donde irrumpía una paz y una lógica que no tiene la población en ese momento, ¿no? Efectivamente. Finalmente, este proselitismo de campaña, de pre-campaña, lo que nos ha dejado es en promedio un gasto que va de entre los 150 y los 350 millones Uh por partido. -huh. Esto es entre Movimiento Ciudadano, Andrés Manuel López Obrador y por supuesto tu amigo Pepe Mid. Estos tres, aparte de todo lo que ha hecho Margarita, aparte de y lo que hace Margarita, ¿no? Bronco, También, aparte de ¿no? lo que hacen los demás, o sea, estos tres bloques que realmente son los que están contendiendo, los demás son, vamos a mencionar ahorita los números, pero los demás son de relleno. Lo que es importante de estos tres bloques es que estos tres bloques se están gastando entre los tres poco más, poco menos de 1,000 millones de pesos antes de llegar a la campaña en sí, donde es tentativamente que se van a gastar otros 1,000 millones más. Es muy probable. Entonces, si lo ves por economía procesal, vale la expresión, me parece mucho más lógico decir, mejor hacemos una segunda vuelta y postergamos su momentum de campaña, a por qué diablos estar desperdiciando tanto dinero en hacer esta precampaña que realmente va a terminar con banderolas del candidato, playeras del candidato, los vasitos estos ridículos y cualquier otra cantidad de souvenirs que realmente no cumplen ningún propósito. Es un acto de lo más populista, de lo más oneroso, sin realmente abonar a la cultura política Sí, nacional. yo creo que no hay dentro de la ingeniería electoral de México la segunda vuelta, por una cuestión de peso, de que la mayoría simple con la que se gana en México, ¿no? Que es esta mayoría por un voto, o sea, el presidente de la República puede ser electo por distancia de un voto, no requiere más. Es una forma de afianzar a las fuerzas que tienen precisamente la mayor cantidad de fuerza. Claro. Entonces, es distinto a como sucede en Estados Unidos, o como sucede en Chile, como que, no, que te puedes ir a segunda O vuelta, Francia. evidentemente, o Francia, ¿no? Entonces, evidentemente aquí hay una cuestión que tiene que ver con el peso y el capital político que tienen las fuerzas mayoritarias. Y mientras las fuerzas mayoritarias lo que están haciendo es resguardar su propio poder. Claro. Esto que le llamamos las bases son finalmente la gente que sabemos que siempre vota PRI, siempre vota PAN, siempre También, vota PRD. lo que llaman el voto duro, ¿no? El Esta voto cuestión duro. del voto duro. Y estas bases finalmente son lo que ha mantenido el poder en las manos de quien nos ha mantenido durante todo este tiempo. Lo que es curioso, sin embargo, es que venimos terminando un muy mal sexenio, que recibió el dólar en poco más de 12 y fracción y que lo está dejando en 20, que recibió la gasolina Claro. en 11 pesos por litro, la está dejando Sobre en todo el 20. déficit de la gasolina le ha pegado mucho también psíquicamente a la población, o sea, no solamente en el bolsillo, también en esta esperanza que tenía del sexenio estable, ¿no? Tenemos una inflación acumulada del 7% anual, ¿Mm? que es ridículamente alta. Desde Sí, López Portillo no tenemos una inflación y así. es alta también en América Latina, no es alta, Altísima. sí, no es alta solamente en México.
es más alta que la inflación en países que tienen dictaduras. Pues estamos Claro, ¿no? Que tú dirías, bueno, ¿y cómo es posible que México, que está más horizontal en este sentido de la democracia, bueno, tiene este tipo lo de que cosas? nunca se entendió de este sexenio y que era la fantasía de las fuerzas en Estados Unidos que también contribuyeron con el gobierno de Peña, fue esta idea de privatizarlo todo, esta idea de mantener este liberalismo o neoliberalismo y la idea de que todo en manos privadas es más eficiente. Pemex era la vaca sagrada de México y era la vaca que le dio mucha leche durante muchos años, desde Cárdenas hasta acá. Claro, Y la eh, mataron. claro, por ejemplo, por ponerlo en perspectiva, eh, cuando uno comparaba los obreros de Chile, de Argentina, de Perú, de Bolivia, con respecto a los obreros de México en los años 50, los obreros de México tenían un poder adquisitivo enorme. O sea, era como México fue en algún tiempo como la panacea del desarrollo de lo que alguna vez implicó el populismo en América Latina. Es decir, este gobierno populista de Cárdenas mostraba que México podía crecer y de hecho lo que llamaron desarrollo estabilizador en aquella época, todo este proyecto endogámico de crecimiento, de sustitución inclusive de importaciones y de mirada hacia lo mexicano, tuvo cierto nivel de prosperidad, ¿eh? O sea, tampoco se puede negar, nadie podría decir, bueno, todo se echó en saco roto, o sea, el partido hegemónico todo lo echó en saco roto. No, No, no es verdad, porque si no, no podríamos explicar el crecimiento que también estaba dado ya desde 1960 y 70 de la gran urbe que ahora es el Distrito Federal, ¿no? Monterrey y Guadalajara. sin embargo, también nunca actualizamos el modelo. Claro, O sea, el o modelo sea, llegó a un punto claro, de estancamiento claro, y ahí se quedó. dos factores importantes yo creo que de esta condición. En primera, que México tuvo la coyuntura de la Segunda Guerra Mundial, donde las materias primas florecieron, pero ese modelo que también alguien había anticipado, es decir, anticiparon con esto de la sustitución de importaciones, no llegó nunca a cuajar en torno a la tecnificación, a crear tecnología de vanguardia y de punta aquí en México, ¿no? Y eso generó un ámbito también proteccionista. Para darles una idea, tú sacas un barril de petróleo y te lo pagan en $40. Ese Y barril de la... petróleo tiene 280 y fracción litros, o sea, es 300 litros la garrafa o el barril. Ujú, ujú, De ese barril de 300 litros se producen 7 barriles de gasolina. Cada barril de gasolina se puede vender hasta en $200 por barril. claro. Entonces la primera diferencia es, nosotros estamos vendiendo barriles de $40, pero después le compramos la gasolina a alguien más en 5 veces lo que cuesta un solo barril. Claro, y ahora tenemos... Pero aparte hay productos, hay subproductos. Por ejemplo, el querosén es un producto que es derivado de ya. la producción de gasolina, que es caro. Y después tienes la nafta es más cara para usos industriales. Un bote de este tamaño de nafta te cuesta 100 pesos. Nunca fuimos a esas producciones terciarias o secundarias. Producen productos ya con una destilación, por así decirlo, con Claro, algo de manufactura. claro, lo mismo le pasaba a Chile con el cobre, ¿no? O sea, produce cobre y de repente se lo devolvían en alambres de cobre, ¿no? Para poner red eléctrica, entonces la cosa también era media brutal, ¿no? No tiene sentido. O sea, claro, es un problema esta cuestión de, y sobre todo los países con ampliamente monoexportadores, ¿no? Que el gran caudal se focaliza en una producción. Que esto se ha hablado, digo, a nivel teórico tenemos todas las soluciones, toda la carrera, toda la vertiente que tuvo que ver con el estructuralismo en América Latina. Yo me acuerdo de Raúl Previch, Dante Caputo y una serie de fulanos importantes. Todo eso se perdió también. Fue algo que se discutió, pero nunca los gobiernos aterrizaron esa discusión y dijeron, bueno, vamos a cambiar. Si vamos a ser capitalistas, vamos a ser los mejores capitalistas, ¿no? Cuando hubo un momento en el que las universidades, o se le apostó a las universidades y a la tecnificación, que probablemente será los años 60, corresponde con un momento convulsionado en la vida universitaria, Y en el mundo, en ¿no? el mundo, Y en el no es mundo, algo claro, exclusivo de sí, México. en Europa. Quizá empezó con la primavera en Praga, quizá Mm, empezó con las protestas en Francia, las protestas en Los Ángeles, las protestas en Nueva York, en Washington. la reforma de los estudiantes de Córdoba, me acuerdo Pudo haber también, sido ¿no? en cualquier lugar, pero empezó. Y en los años 60 estaba tan convulsionada la universidad
con ideas marxistas, y había todavía una psicosis real con términos del marxismo, que se planteaba como que la única realidad sustentable para el mundo era esta idea de que todos compartiéramos todo. Gradualmente el socialismo pasó a un segundo lugar, a un segundo plano, y se fue erosionando hasta que finalmente lo olvidamos un poco. Que ahora tenemos como un resurgimiento, y un resurgimiento con dientes distintos, ¿no? Porque, por ejemplo, si vemos a Rusia, o sea, da miedo, ¿no? O vemos a China y también da miedo. Incluso ahorita la solución que se plantea como realmente una solución lógica para las empresas, para el futuro de las empresas, es una cosociedad de los trabajadores, es la cooperativa como tal. Llegar como al socialismo utópico de Owen, que Owen era un inglés que planteó la cuestión de la cooperativa, ¿no? Y que la idea es que las empresas que están fracasando sobre todo deberían de ponerse en venta para comprarse por los propios trabajadores, y que estos trabajadores administrarlas, mantenerlas, y como tienen sangre dentro de la empresa, llevarlas a su éxito. Que se supone que nadie se va a poner la pistola en la boca si el negocio es de ellos, ¿no? Exacto. Y la lógica tiene sentido, ¿no? Finalmente ahorita en Suecia, en Islandia, en Inglaterra, algunas de las empresas que han sido tremendamente exitosas han sido empresas cooperativas. Por cierto, un aviso para Islandia. Si ustedes quieren poblar Islandia, yo puedo ayudarlos. Yo puedo ayudar. Mujeres islandesas muy guapas, muy duras, las mujeres islandesas, esta herencia vikinga, ¿Sí? El feminismo del siglo XX, si podemos hablar que donde tiene una cuna real, más allá del discurso, donde realmente las mujeres tomaron acción, probablemente es Islandia. Claro. Islandia es un muy fuerte movimiento feminista. Acaban de pasar dos cosas, digo, al margen de esto. En Alemania y en Islandia se postularon por abrir a luz pública cuánto gana tu marido, y que tú no puedes ganar, si tú trabajas, tú no puedes ganar menos que tu marido, ¿no? Entonces, sí está interesante. Interesante. Volviendo a México, mágico y misterioso, faltará ver cómo fiscaliza el INE las campañas y estas precampañas. Claro, ¿y qué tanto va a castigar, no? ¿Y qué tanto va a castigar? Va a sancionar. Porque esta semana se castigaron, hay unos castigos fuertes de varios millones y sanciones y más allá, pero se está castigando la elección de 2002. Claro. Entonces estamos hablando de que 6 años más tarde vas a castigar esto, o sea, quiere decir que el castigo para las porquerías que van a hacer esta elección va a aplicar hasta 2024. Cuando muchos de ellos ya estén desaparecidos. O prófugos. No sé. Cacería de brujas en Chihuahua. El gobernador de Chihuahua empezó, pues vamos a decir que una campaña seria por traer de vuelta a César Duarte y por traer a sus secuaces. Ahora que se supo primero que el PRI de Chihuahua y el PRI nacional recibió dinero directamente hasta de Secretaría de Hacienda y Crédito Público en Chihuahua. Claro, y Corral tiene un desencuentro en esta semana, bueno, un poquito más de una semana, tiene un desencuentro directo con MID, o sea, ahora está teniendo una impugnación, dada cómo se manejan los dineros en México, ¿no? Y que hay razones sobradas, según Corral, para poder subrepetir inclusive la elección presidencial. Entonces, la cuestión no fue menor. Quizá no tuvo la difusión importante en los medios, porque los medios podían haber focalizado más la discusión entre Corral y Meade, pero no lo hicieron. No hizo eco, pero Meade incluso llama a Corral torturador. Claro. Y le pone directamente la señalización, señala que Corral es un corrupto, etcétera, etcétera. Claro, o sea que él no puede hablar dentro de su estado de las condiciones que hay en el país mientras no ordene la casa, una cosa así. Lo curioso entonces es que este señor Corral es el primero en legalmente no fallar, porque se trae de la orden de aprehensión que ahora se está girando contra César Duarte, vienen otras 8 órdenes de aprehensión ya directamente y de extradición de Estados Unidos, y ninguna de ellas se ha rebotado. A diferencia de, digamos, lo que está pasando con Javier Duarte, que a Javier Duarte le han tenido que suspender las audiencias y lo han tenido que volver a iniciar y volver a empezar y volver a iniciar, porque nada venía bien amarrado. El gobierno de Chihuahua... Claro, se equivocaron. No ha cometido esa equivocación, ni una sola. Entonces es interesante. Oye, ¿y César Duarte está localizable en Estados Unidos? O sea, sí. Está aplicando por una ciudadanía en Estados Unidos. Y ahorita ya es una carrera contra el tiempo. Si el Departamento de Estado en Estados Unidos decide darle la ciudadanía a Duarte,
va a ser interesante porque estamos hablando de ya una extradición que se tiene que hacer con la Interpol, se tiene que echar a andar una especie de procedimiento sumario en Estados Unidos para ver si le quitan en un momento dado la ciudadanía para poderlo deportar, porque Estados Unidos no deporta a sus ciudadanos. Claro, ¿cómo podría Nunca, ser? Claro. bajo ninguna situación. Entonces es interesante que este señor se la está jugando en las cortes en Estados Unidos para ver si consigue la ciudadanía antes de que pase su extradición. Entonces va a ser interesante este caso porque efectivamente es uno de los dos momentos en los que José Antonio Meade comete un error, creo yo, de campaña. El otro momento fue contra el artículo que publica Animal Político. No, bueno, a mí me parece que Meade no era, y esto es por una cuestión de estrategia política, no era quien debía salir a la vanguardia. Es decir, no enfrentar a Corral. No. Tenía que haberlo enfrentado, bueno, en todo caso, Clavillazo. Clavillazo, Claro. pero Clavillazo de repente, lo que pasa es que Clavillazo no es muy instruido. No lo O sea, es. yo veo más astuto a Beltrones en determinado momento que a Clavillazo. Entonces, Pero finalmente Beltrones es el que está siendo impugnado. O sea, ahí Enrique Ochoa Reza, que es el presidente nacional del PRI, debió haber salido en defensa del PRI, no involucrar a Meade y seguir claro, para adelante. claro. El error fue que no Meade se involucrar. involucra, pero no es la única en la que se involucra. Animal Político, la publicación de Animal Político, lanza un estudio, no sé si es el que llama un artículo, sobre los gastos de la, iba a decir la Sedatum o la Sedesol. De Sedesol bajo la gestión de Rosario Robles y bajo la gestión de Meade. Y cuánto dinero se está desaparecido, según la Auditoría General o la Auditoría Superior de la Federación. Resulta ser que hay algo así como 580 millones de pesos que se evaporaron, se los tragó la tierra, en un fraude con universidades y en un fraude con otros institutos que iban a proveer servicios de investigación, servicios y más allá. Y antes de decir fue José Antonio Meade, fue Rosario Robles, fue lo que fue, solo se mencionan los periodos, se menciona quién estaba de titular, se menciona estos dos. Sale un despacho de parte de José Antonio Meade a impugnar y sobre todo a decir que el artículo 5 constitucional que habla de la libertad de expresión estaba siendo atropellado, que porque ellos no tenían derecho a hacer en un momento dado el acuso y ¿cómo le llamaremos? Una injuria de decir que José Antonio Meade se robó o no se robó. O sea, la quemada con Animal Político, la quemada de la nota, fue que finalmente hizo ¿para qué se mete el candidato personalmente a contestar una nota que no le corresponde? ¿Para qué se mete en la elección en Chihuahua en lo que está haciendo Corral? No tiene ningún sentido. Y ahora lo que también el doble mensaje es que empiezas a crear ley mordaza y los medios se te van a ir encima. Exacto. O sea, porque no todos los medios son abiertamente controlables, no todos, entonces habría que ver qué sí y qué no, ¿no? Entonces está interesante, seguiremos viendo. Se renuncian los nexos de Andrés Manuelovich con Rusia. Bueno, esto me parece, más allá de, la nota me causó risa, y me causó risa no porque no pudiese ser cierto, es decir, no porque no pudiese haber un nexo y una intención, así como se manipularon las elecciones en Estados Unidos, que se pretendieran O en manipular, Barcelona. claro, que se pretendieran manipular en México, sino que O Mallorca. Enrique Ochoa sale y lo dice, y todo el mundo le dice, brujo, o sea, y apenas te diste cuenta, una cosa así, ¿no? O sea, esa es lo ingenuo de la nota. Es muy peculiar porque se supone que hay, obviamente, fondos viniendo de Rusia desde el Ejército Chapaneco de Liberación Nacional Sí lo hace creo, años. sí lo creo. Varios Así como, puntos de inflexión. así como vamos a decir, como hay dinero norteamericano en muchos sentidos aquí, y como lo hubo con la DEA y lo hubo con muchas cosas, bueno, pues también hay dinero ruso, o sea, digo, seríamos ingenuos si no pensáramos en ello. Hay 2 ataques cibernéticos reportados, sin embargo, contra redes sociales de Anaya y contra redes sociales de MIF Qué interesante. esta semana. Y los rusos son súper expertos en esto, ¿no? Guccifer 2.0, nada más por mencionar uno. Hay otro que se llama Fancy Bear, que es otro grupo tal cual. Los Spetsnaz, o los grupos especiales de militares de Rusia. Estos Spetsnaz se volvieron especialistas en ataques cibernéticos después de la Guerra Fría. A mí lo que me llama Y la estos atención, son los que están peleando. lo que me llama la atención con esto, que es una idea análoga, perdón por la derivación y la masturbación del evento, es como pensar en Bitcoin.
O sea, vean el poder, porque con Gerardo, a mí me apasiona lo que dice Gerardo en torno a lo que implica vender capital simbólico. ¿Cuántas empresas son realmente castillos de naipes? Y lo mismo pasa con este sentido de las elecciones y del manejo de la política. De repente hay muchas cosas que ni siquiera estuvieron presentes. Entonces, está muy interesante esto, ¿no? Ahorita primero tenemos que mencionar el viacrucis de los independientes. Los independientes tienen que tener representación en al menos 17 estados. El único que está cerca, al menos, de alcanzar esa representación es el Bronco. El Bronco ya tiene participación en 10 estados, va muy bien con la recopilación de firmas y credenciales de elector. Esta misma semana Ferriz de Con denunció que alguien se le acercó para venderle 1 millón de credenciales de elector. Son 1 millón, una base de datos con 1 millón de credenciales de lector, todas distintas. Habría que ver si es verdad. Pues, ¿qué tan difícil puede ser? Finalmente alguien que trabajaba en el INE, que se llevó la base de datos. ¿Existió la venta del padrón alguna vez? Esto no es muy difícil. Pero es interesante porque finalmente Ferriz de compuso en estela pública, o al menos en la palestra para que todos lo veamos, el hecho de que esto se da. Si es algo que se sospechaba, aquí sabemos que esto sí sucede. Se le ofrecieron aparentemente en 4 millones, 4 millones de pesos por 1 millón de credenciales de elector. No tan caro. Ahora, la comandante Marichuy no aparece, ¿verdad? Tiene una representación del 002, Oh, 001. no va a llegar nada. nunca. ¿Y Margarita cómo anda? Fíjate, aquí los candidatos en los números, Andrés Manuel López Obrador, si la elección se realizara el día de hoy, tiene 38.7%. José Antonio Meade tiene el 26.5%, o sea, está más de 12% debajo. Anaya tiene el 17.8%, o sea, casi 10% debajo de Meade. Muy abajo. Margarita Zavala tiene 7.2% y el Bronco tiene 2.8%. Ahora, supongamos que que si el escenario es como ha sido en escenarios pasados, por lo menos en 2 sexenios, podría haber que se empezaran a emparejar, ¿no? Los asuntos tanto entre Mid y López Obrador. Quizá va a disminuir un poquito. En promedio los analistas le calculan que Anaya no va a subir del 22%, que Margarita y el Bronco no van a subir en caso de que los dos logren las firmas que tienen que reunir, no van a reunir más del 12%. Lo que quiere decir que 30% se va a ir entre Anaya, Margarita y el Bronco. Si eso es cierto y 30% se pierde ahí, hay el 5 a 6% que está indeciso o vota por Chabelo, y están cerca del 60% que es lo que sí se va a votar, y ese 60% es el 30-30 que va a decidir la elección. Se inclinaría más a favor de Andrés Manuel de lo que sería. Sería interesante ver si como en las otras 2 elecciones, donde hubo oposición y posibilidad de alternancia, se llega a empate técnico, porque Andrés se ve muy lejos, pero también se veía muy lejos contra Calderón, ¿no? Y de repente como que las cosas se nivelaron, ¿no? Entonces hay que... Aquí obviamente Andrés Manuel opera con un Morena más fortalecido de lo que estaba en 2012, sí. Eso es un hecho, y opera también a que la estrategia en 2012 era muy sencilla, ¿no? O sea, imagínate lo que él puede hacer contra nosotros. O sea, imagínate Venezuela. Y era el pavor que daba. ¿Qué nos va a pasar? Después del gobierno de Enrique Peña Nieto, honestamente, ¿qué podría ser peor, no? O sea, de verdad, ya no me preocupa tanto. O sea, ya, después de este gobierno tan malo, la psicosis ya no puede ser un argumento. Y que hay un trazo un poquito distinto. Ha cambiado un poco la percepción de los empresarios con respecto a Andrés. O sea, porque había más reticencia y había más rechazo hace una elección que ahora. Ahora como lo que los empresarios están viendo la posibilidad, sobre todo en este discurso, de tender redes a acabar con el narcotráfico, ya sea vía el pacto o vía la negociación, como que más de algún empresario dice, bueno, si me quito de encima a estos fulanos, a lo mejor puedo crecer, ¿no? Que en vez de mantener una estrategia que no ha dado resultado, que es la estrategia de la militarización y el golpeo permanente, ¿no? Que hablando de la militarización, pues las acciones de inconstitucionalidad contra la Ley de Seguridad Interior se están sumando. Ya. Está ya el INAI, la Comisión Nacional de Derechos Humanos, el PAN, el PRD, Movimiento Ciudadano y los senadores de oposición. Todos han lanzado sus propias acciones de inconstitucionalidad. Hay aproximadamente 2.800 y fracción acciones intentadas de forma directa en tribunales de... Esto a partir de grupos, por supuesto, grupos que han intentado su amparo.
Y amparos individuales se calcula que están arriba de los 100,000 amparos individuales en contra de la Ley de Seguridad Interior. En Cholula, en Puebla, nada más como una curiosidad, Cholula tenía 3 o 4 eventos con el ejército, pero Cholula como alcaldía pide o inicia su propia impugnación contra la Ley de Seguridad Interior, como lo han hecho muchos otros municipios. En represalia el ejército agarró y dijo, sí, ahora no voy a tus eventos. Y entonces el ejército canceló lo único que hace el ejército de México, verse bonitos en el desfile, y ponerse el parche amarillo e ir a interrumpir el tráfico cuando hay desastres. O sea, eso es lo único que sirve el ejército Claro, como y tal. le da como solemnidad a los actos, ¿no? Y eso es lo único que no quisieron hacer ahorita en Cholula. Entonces, estamos viendo esta idea de que los militares quieren esta ley porque les conviene. La sociedad civil y las instituciones, muchas instituciones están reticentes en Claro. contra. Técnicamente la ley todavía no entra en efecto. Sí, porque amén de todo el empoderamiento que pudiera tener el ejército, algo que se ve en contraparte y que ve la sociedad es esta condición de ver debilitado el poder civil. Y somos gobiernos civiles, o sea, lo queramos o no. Entonces, sí pasa por más de algún sector intelectual y evidentemente de más de alguno que es lúcido, decir, bueno, esto es algo que tenemos que controlar de alguna medida, ¿no? Mucho, muy rápidamente. Hay cambios en el gabinete y hay Sí, varios movimientos por aquí y por allá. Quizá el que más llamó la atención fue la salida de Miguel Osorio Chong y la entrada del señor Alfonso Navarrete Prida. que en el caso de Miguel Osorio se venía prospectando, ¿no? O sea, después de que no alcanza la presidencia, bueno, la precandidatura a la presidencia de la República, como que también se desgasta, ¿no? Se desgasta, tiene poquito antes de dimitir, tiene una entrevista con el presidente de la República y de ahí los medios como que vaticinaron y dijeron, bueno, esto No lo va a que, ir. sí, esto lo que viene es el cambio, ¿no? También a Osorio se le ha criticado que, bueno, el término de la seguridad del país, actualmente el INEGI publica una cifra que dice que entre jóvenes mayores de 18 y menores de 25, su principal preocupación en México es la inseguridad. Sí. 75% de la población se siente insegura en cualquier lugar en México. Sí, ayer leí algo paralelo que tiene que ver que de cada 10 personas que son encuestadas que utilizan un cajero automático, 7 de ellas dicen que tienen miedo de ir al cajero o van con muchas precauciones al famoso cajero automático, ¿no? Entonces, tenemos un problema real, sí, tenemos un problema Sí, real. ¿Dejó Osorio un problema real de seguridad? Sí, lo dejó. Es un problema heredado que se fue aumentando y que nunca se le tuvo sí, control. es un problema que por lo menos ya tiene más de 10 años. 2 fugas del Chapo, que por supuesto esas fugas son lapidarias, totalmente lapidarias, con esta entrevista de Enrique Peña Nieto diciendo que sería imperdonable la fuga del Chapo. Claro, y también que la forma en que se fuga, digo, a nosotros nos gustan las películas norteamericanas, ¿no? Y las vemos en las películas, ¿no? Pero no lo vemos en la vida real y esto tuvo un trazo así como Lapidario. brutal. Entonces, Osorio se va más con pena que con gloria. Le dan una senaduría pues, Es, para que finalmente es, guarde fuero y se vaya eh, intacto. yo creo que es muy probable, claro, Eso es lo que va a ocurrir. claro. Y por supuesto la reaparición de Gustavo Vaz Vaz, esa se tiene que mencionar. En vez de Miranda, que alguna vez ocupó la subsecretaría de gobierno, ahora aparece Gustavo Vaz Vaz. Y hay que recordar quiénes son Alfonso Navarrete Prida y quién es Gustavo Vaz Vaz. Navarrete Prida estuvo involucrado en la investigación a Arturo Montiel y en esta investigación que iba a señalar más o menos dónde estaban los desvíos de recursos de los Montiel y Pero yo la digo, familia Montiel. ¿cómo podían, y yo siempre he pensado, cómo hubieses podido mandar a la cárcel a Arturo Montiel si cuando lo ibas a llevar a declarar, o sea, no lo hubieras entendido nada? ¿Qué lo hubieras sacado? Este hombre exoneró a Montiel y a su familia, tal Oye, cual. ¿y Ese es Navarrete Prida. Montiel está en México? Montiel está en México. De hecho, Montiel es un caso interesante porque Había un problema con los hijos, ¿no? sí, ves que la ex esposa es Era francesa. francesa, sí, claro. La ex esposa prácticamente Montiel acabó exiliando a Francia. Si alguien no se acuerda de ella, era hermosa. Hermosa morirse, es una mujer estupenda. Sí. La acabó exiliando después del sexenio. Aparentemente Montiel encontró cobijo en los brazos de un joven gallardo y atractivo, porque también es putísimo, valga la expresión. Y en esa onda y en esa relación, Montiel le bloquea con los tribunales de Toluca y después con tribunales federales, bloquea a la mujer de tener convivio con sus hijos por considerarla
una fuerza mayor y negativa y más allá. Ujú, ujú. Entonces esta mujer no puede ver a los hijos más que con permiso de él en el Estado de México. Y él en particular, por todo lo que le hizo a ella, el exiliarla y más allá, él no puede poner un pie en Francia. Ujú. Si llegara a poner un pie en Francia, lo agarra en automático Interpol. Él tampoco puede salir del país. Entonces Montiel tiene que estar confinado a su Estado de México y a México como país. Si Montiel sale, es carne de cañón para que lo agarre quien O sea. sea, fue un como te castigo y me castigas. Sí, y fue un acuerdo no solo con el gobierno de Francia, también el gobierno de Estados Unidos tiene algo en contra de Montiel, pero como es civil, no puede irse tras de él dentro de México. Pero si Montiel cometiera el error de salir de México, entonces Montiel se vuelve presa. Complicado. ¿Cuántos años tiene? ¿Cerca de 70? Cerca de 70 ya Montiel. Que es como esa relación de Nerón y Calígula con Enrique Peña Nieto, una cosa así. Quien entendió bien, quien no, búsquelo. Hay una parte interesante aquí con Gustavo Vaz Vaz también. Vaz Vaz, el que asume la subsecretaría, es el tipo que exoneró a la familia de la niña. ¿Cómo se llamaba esta niña? Paulette. Paulette. No, que fue La niña que encontraron entre las sábanas de la cama donde todos habían sentado y visto. La estupidez era que cómo era posible que no la encontraron ahí. La niña se quedó No, atorada no, entre fue, la cama. fue brutal. Lapidario No, total. eso fue, sí, lapidario, sí. Totalmente desastroso. Entonces, de ese Dream Team, de un Bizarro. tipo que tiró la investigación de Montiel y el que tiró la investigación Paulette, se está armando la nueva, pues vamos a decir, quien ahora estará encargado de la seguridad nacional. Sí, ahora Les vaticino éxito. Si no pudieron encontrar a la niña secuestrada, que no estaba secuestrada, ¿Qué van a encontrar acá, no? ¿Cómo van a encontrar otras cosas? Si no pudieron encerrar a Arturo Montiel, que estaba más que transparentemente coludido con el narco, con cosas horribles, con desapariciones, con muerte, con todo tipo de desvío de recursos, pues entonces también no veo que la PGR vaya a hacer nada maravilloso. Complicado. Muy complicado. Complicado. Entonces, bueno, los vamos a dejar con una canción muy astuta que se llama Once Upon a Time in the West. Érase alguna vez en el oeste. Que habla tangencialmente un poco de lo que es la vida en el oeste, obviamente, y la vida en México. La vida en México. Es sumamente astuta la canción. Escuchen el ritmo, es muy agradable. La banda se llama Dire Straits. Buenísima banda.